Hola de nuevo, buenas noches con todos. Hoy abarcaremos el tema del concepto persona en el derecho romano. Bueno, la palabra persona designaba en sentido recto la máscara que se pronuncia en latín dramatis personae, que usaban los actores en escena. De aquí se empleó en sentido figurado o en sentido connotativo para expresar el papel que un individuo podía representar en la sociedad. Verbigracia, o sea, por ejemplo, la persona como padre de familia, como hijo, como tutor, etc. En la antigua Roma existían tres tipos de estatus, tres tipos de estado. En el número uno sería el estado de libertad, que significa o cuál es el concepto o definición de estado de libertad o status libertatis, era ser la base de todo derecho por cuanto constituía el elemento esencial de la personalidad humana. Quien no era libre no era persona. De este estado se desprenden tres conceptos: ingenuos, libres y esclavos. Comencemos con el concepto ingenuo. Era la persona que ha nacido libre. Ampliando este concepto, son todos aquellos que han nacido libres y nunca han sido esclavos, bajo las siguientes reglas. Cuando era un hijo de matrimonio legítimo, que en latín se pronuncia Justae Nuptiae, sigue la condición del padre. El hijo nacido fuera del matrimonio, que en latín se pronuncia Contubernium, sigue la condición de la madre. Si ésta era esclava, nacía esclavo. Si era libre o había sido libre en algún momento, nacía libre. Continuamos con el concepto libertus. Son todos aquellos esclavos que han obtenido su libertad de acuerdo al jus civile, el acto por el cual su dueño o señor les concedía la libertad se llama manumisión. En, el, en la letra C o en el concepto o en el tercer concepto eran denominados los esclavos. La esclavitud, por el contrario, era la condición de un bien patrimonial que ni siquiera tenía el atributo de ser persona, sujeto al poder de su amo, dominus. Este poder no era una potestad de persona, a pesar de denominarse potestad dominical, sino una relación patrimonial entre una persona y un bien o una cosa. A pesar de la evolución que el esclavo tuvo a lo largo de la historia romana, hasta llegar a ser reconocido persona, su situación no varió mucho en las distintas épocas y la institución permaneció durante gran parte del antiguo imperio romano. Continuamos con el origen de un esclavo. Puede ser por nacimiento, también puede ser por derecho de gentes, por cautividad principalmente de los enemigos de Roma vencidos en guerra, o aún aquellos países que no estaban en guerra con Roma, pero no tenían tratados de amistad con esta. También podría ser por el jus civile, como pena impuesta por una ley, un senado consulto u otra disposición con fuerza de ley. También por ser hijo de esclavo. Condena a trabajar en las minas, a combatir a las bestias feroces, o confinación en la escuela de gladiadores. Bajo el imperio de Augusto o Nerón se promulga la Lex Petronia, que establece el primer límite a poder y abuso absoluto sobre el esclavo, prohibiendo al amo venderlo para combatir a las fieras. Claudio, Adriano y Antonio, el piadoso, en el siglo II de nuestra era, tratan como criminal al amo que mata a su esclavo y llegan a obligar a venderlo en caso de maltrato. Hablemos de la situación jurídica del esclavo. Por potestad del dueño sobre el esclavo, inicialmente fue una condición doméstica, dada generalmente por el jus gentium. El esclavo era casi de la familia. Con la expansión, los esclavos no son más que extranjeros y bárbaros, por lo cual la esclavitud degenera en una relación rigurosa e incluso inhumana. No podía contraer matrimonio, a sus uniones se le conoció como contubernio. Por régimen de bienes, no podía adquirir o enajenar, en palabra coloquial, despojar por cuanto no tenía patrimonio propio. Sus actividades económicas eran de hecho y no de derecho.
por lo cual aprovechaban a su dueño, pero por el contrario, no podían obligarlo en sus actividades de hecho. Incapacidad procesal. No era sujeto activo ni pasivo de acciones judiciales por no ser un sujeto de derecho. En el ámbito social, el esclavo no tenía el estatus o el estado de persona, era una cosa clasificada dentro de las res mancipi, que significa en español cosas con valor patrimonial. Bueno, los esclavos, ¿cómo se adquiría la libertad? O sea, los esclavos, ¿cómo adquirían su libertad? ¿Cómo podían adquirirla? ¿Cómo podían obtenerla? Bueno, hay distintos métodos, como por ejemplo por manumisión, como anteriormente habíamos hablado en alguna acepción de este concepto. Por manumisión, por censo, vindicta y testamento. En esas tres acepciones vamos a ampliar a continuación. Censo significa que el dueño inscribía en el censo a su esclavo y de esta manera lo liberaba, pues allí se le abría un capítulo como ciudadano. Este método es muy antiguo, muy arcano. También podría ser por vindicta. Ante un magistrado y con un testigo, el dueño atestiguaba que el esclavo era libre y el magistrado, con la ratificación del testigo, la aprobaba. Se puede decir que esta es la manumisión propia que otorgaba la ciudadanía. Y el tercer y último concepto para la libertad por manumisión sería el testamento. El dueño o señor liberaba a su esclavo por medio de su testamento. Claro está. También podría ser por una concesión imperial o por un senado consulto, merced a los servicios prestados a Roma. Y el tercero también podría ser en virtud de una ley aprobada por los comicios por centurias o los comicios por curias. Hablemos del estatus o estado de ciudadanía. Hay que aclarar que en la antigua Roma el estado de ciudadanía no lo recibía cualquier persona. Ahorita vamos a ahondar en esa cuestión para así eh, expander nuestro conocimiento, fortalecer nuestros conceptos sobre la antigua Roma o el derecho romano. Bueno, ciudadanos. Era todo aquel que tenía la calidad de ciudadano romano y no había sido privado de ella por una causa particular. Gozaba del jus civitatis, que es decir, participaba de todas las instituciones del derecho público y privado. El derecho público le confería el jus suffragi, el derecho a votar. Votar viene de sufragio, ¿no? Actualmente. Y el jus honorum, el derecho a ocupar magistraturas y otras dignidades del Estado. Y también tenemos el derecho privado, que les concedía el jus connubi, que era el derecho a contraer matrimonio, y el jus commerci, el derecho a adquirir y enajenar bienes. ¿Cómo se llegaba a adquirir la ciudadanía en la antigua Roma? Tenemos varios conceptos. Comenzamos por el nacimiento. Era un factor clave. Después proseguimos por causas posteriores, como por ejemplo, también por manumisión. El esclavo se hacía ciudadano por ser liberado por su dueño con las formalidades legales. Ese es el caso anterior, el caso precedente que hablamos, el caso vindicta. Después podría ser que el peregrino que obtenía su ciudadanía por comicio, senado consulto o decisión del emperador. Después tenemos que los latinis veteres y coliniari por servicios prestados a Roma, el ejercicio de ciertos cargos públicos o la denuncia de funcionarios corruptos. ¿Y cómo ustedes alguna vez se habrán preguntado? ¿También se puede perder la ciudadanía? Claro que sí, ese es afirmativo. Se podría perder cuando, por ejemplo, eras ciudadano, pero de ahí te convertías en esclavo por muchas razones, pero te convertías en esclavo. Y al ser esclavo, ya no eres considerado una persona, no eres considerado un ciudadano. ¿Por qué? Porque te consideran un objeto, o un bien, o una cosa. Por eso ya perdías tu ciudadanía. Otra cuestión sería por ciertas condenas como la interdicción y la deportación. El destierro, ¿no? El caso, la cuestión del destierro.
Al desterrarte, al exiliarte, pierdes la ciudadanía, dejas de ser un romano. Bueno, en la antigua Roma claramente está. También podría ser por decisión voluntaria, al hacerse ciudadano de otra nación. También tenemos los no ciudadanos. Estaban excluidos del jus civitatis, estaban sujetos al jus gentium. Se clasificaban en peregrinos y latinos. Esos eran los no ciudadanos, o sea, mejor dicho, claro, los no ciudadanos, los que no tenían la ciudadanía de un romano. Eh, Tenemos a los peregrinos y los latinos. Los peregrinos eran extranjeros residentes en Roma, de provincias que se anexaron a Roma o celebraron tratados con ella. Los latinos, en cambio, los latinos eran peregrinos tratados con favores especiales por pertenecer a provincias latinas. Se clasificaban a su vez en latinis veteres, latinis coloniari, latinis juniani. Vamos a profundizar en cada cuestión, ¿no? Los latinis veteres eran habitantes de la, del antiguo Latium, que era la región de la península itálica, que era una confederación de ciudades latinas. Los latinis coloniari eran habitantes de colonias romanas. Eran generalmente romanos de baja clase, llevados a poblar regiones conquistadas o que voluntariamente abandonaban su patria para trasladarse a ellas. Y por último, los latini juniani, algunos libertos que por la ley juniana urbana fueron asimilados a los latini coloniari. Esta división perdió toda importancia en el año 212 después de Cristo, cuando el edicto de Antonio Caracalla elevó la categoría de ciudadanos romanos a todos los habitantes del imperio. ¿Por qué ustedes se preguntarán? Por conveniencias fiscales más que nada. Ustedes saben que todo hecho tiene un precedente o un contexto específico para realizar ese suceso, ¿cierto? Y el último estado o último estatus sería el estado de familia. Según el estado de familia, las personas se dividían en Roma en sui juris y alieni juris. Las primeras, o sea, los sui juris, son las que no están sometidas a la autoridad o potestad de otra persona, mientras que las segundas son las que estaban sometidas a potestad ajena. Estamos hablando de los alieni juris. También hay diferentes clases de potestad. Las clases de potestades que una persona podía ejercer sobre otra eran la patria potestad, que es específicamente la patria potestad, y la manus en el matrimonio. Y el tercero sería el mancipio. Las dos últimas desaparecieron bajo el derecho de Justiniano. Nos incluyen en estas potestades la dominical, el dominus, del dueño o señor sobre el esclavo, porque este no era una potestad de persona a persona, porque, porque el esclavo era considerado una cosa, un objeto, un bien, sino de persona, por ejemplo, a cosa, por eso se le dice. Tampoco la del curador o tutor, pues esta no era una verdadera potestad, sino un encargo de la administración conferido en beneficio del pupilo y se establecía para los sui juris incapaces. Hablemos de la patria potestad. La patria potestad sería el conjunto de poderes que el jefe de familia, o sea, el pater familias, tenía sobre las personas, bienes y ritos religiosos. Ritos religiosos en latín se le nombraba el sacra privata, de sus descendientes legítimos y personas a estas asimiladas, sometidas a la misma. Como era una institución de derecho civil, solo podía ser ejercida por ciudadanos romanos y sobre quienes tuvieran la misma calidad. La mujer no podía ejercer la patria potestad, pero sí podía estar sometida a ella. Tampoco podían ejercerla los alieni juris. Las personas sometidas a la patria potestad se denominaban genéricamente hijos de familia. En Roma se denominaba familia al conjunto de personas sometidas a la autoridad común de un jefe de familia. Estas personas podían estar vinculadas por agnación y cognación. Eh, la agnación o los agnados, que era un parentesco civil, eran las personas que se encontraban unidas por un lazo común, o sea, por un pater familias,
o que lo estarían si éste no hubiera muerto. Y la cognación o los cognados eran aquellos que estaban unidos por vínculos de sangre, con independencia de la conformación civil de la familia. Eran aquellos que no estaban o no podían estar sometidos a la patria potestad. Hablemos de la definición de el capis diminutio. ¿Qué significa o cuál es el concepto, la definición, la concepción, la noción o la idea del capis diminutio? Bueno, se refiere a la extinción total o parcial del estado anterior y la capacidad legal de una persona. El estado de un ciudadano romano le otorgaba la capacidad jurídica necesaria para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Este representaba su libertad, su ciudadanía y su familia, y podía verse afectado como consecuencia de encontrarse en alguno de los supuestos previstos por la ley, de manera tal que, según fuera el acto cometido, el ciudadano romano podría sufrir una disminución en su status libertatis, civitatis o familiae. En español sería el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia. Hubo tres cambios de estado o condición atendidos con diferentes consecuencias. Tenemos el capitis diminutio máxima, el capitis diminutio media y el capitis diminutio mínima. Hablemos del capitis diminutio máxima. La capitis diminutio máxima tiene lugar cuando se pierde el estatus de libertad y el que era libre se hace esclavo. Son casos de capitis diminutio máxima todos los que hemos enumerado como modos de caer en esclavitud después del nacimiento, aunque eliminándose casi en absoluto uno de ellos, la cautividad guerrera. Porque desde el punto de vista del derecho romano, la fictio legis Corneliae y el jus pon limini evitaban que el prisionero de guerra sufriese una capitis diminutio, ya que o se le consideraba muerto en el momento de ser capturado por el enemigo, o si lo lograba volver en las condiciones señaladas para la aplicación del jus post limini, recuperaba como si nada hubiera ocurrido su precedente situación jurídica, pura y exclusivamente aquello que constituía una situación jurídica, no las situaciones que, como la posesión y en cierto aspecto el matrimonio, eran consideradas como simples estados de derecho. Al perder la libertad se pierden también el status civitatis, el estado de ciudadano, porque si pierdes la libertad, entonces eres considerado un esclavo y no eres considerado una persona, sino un objeto. Y también el estatus familiar, o sea, el estado de familia, porque el esclavo no puede ser ciudadano ni tener familia. Proseguimos con el concepto de capitis diminutio media. Esto es la pérdida de la ciudadanía romana. No lleva consigo la pérdida de la libertad, porque se puede ser libre y no ser ciudadano romano. En cambio, como solamente un ciudadano romano puede tener familia romana, la capitis diminutio media acarrea también la desaparición del anterior status familiae, del que la sufre. Acaecía la capitis diminutio media en los casos de ingreso en otras civitas o en una colonia no romanas. Proseguimos con el concepto de capitis diminuto mínima. Se da siempre que una persona deja de pertenecer a la familia agnaticia, o sea, sujeto al paterfamilias, de la que formaba parte, conservando su condición de libre y ciudadano romano. Eran numerosos los casos que ocasionaban este estatus, familiae permutatio. La mujer que contraía matrimonio dejaba de pertenecer a su familia agnaticia anterior y pasaba a formar parte de la de su marido. También por la adopción y la arrogación se pasaba también de uno a otro grupo familiar. Idéntico efecto producía la emancipación. El emancipado se hacía jefe de su nueva familia. Continuemos con el concepto de persona jurídica. Según Vincenzo Arangio Ruiz, nos dice que se llama persona jurídica y también cuerpo o ente moral a todo este diverso del hombre a quien el ordenamiento jurídico reconozca la capacidad de derechos y obligaciones,
Así encontramos a los siguientes tipos. Las corporaciones son aquellas personas jurídicas que resultan de la agrupación voluntaria o necesaria de varios hombres que se mantienen porque sostienen en común fines por perseguir. Las asociaciones o corporaciones que comprendían distintas entidades privadas se organizaron en Roma a semejanza de los municipios. Fueron designadas como colegium, sodalitas, societates y universitas, vocablo que fue utilizado por los clásicos para referirse a las personas jurídicas en general. Según Bonfante, estos términos son ambiguos y no responden con certeza al sentido jurídico de asociación. Y por último tenemos el concepto de las fundaciones. Se llama fundación al patrimonio destinado mortis causae o por acto inter vivos a un cierto fin, generalmente de beneficencia, a perpetuidad o por tiempo indeterminado, y el ordenamiento jurídico le confiere la calidad de un sujeto de derecho distinta e independientemente del fundador. En Roma, la persona que deseaba afectar una parte de sus bienes para beneficencia debía hacerlo por legado o por una donación sin cargo, cuyo destinatario podía ser un municipio o un colegio. De esta manera las fundaciones estaban constituidas por un patrimonio idealmente personificado afectado a un objeto específico. Muchas inscripciones y documentos epigráficos nos informan de la existencia de establecimientos de beneficencia. Bueno, este sería todo mi video, que hoy hablamos de la persona, del concepto persona en la antigua Roma. Y quiero enviar un saludo a mis compañeros de la Universidad San Martín de Porres de la Facultad de Derecho, mis compañeros del tercer ciclo, y un saludo muy grande al profesor del curso de Fuentes Románicas. Y eso sería todo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.